Vamos a cambiar un poquito el eje ahora de las presentaciones. El siguiente orador es Gustavo Gaciano, doctor en física de la Universidad Nacional del Sur, que nos va a presentar eye tracking y sus aplicaciones en investigación, y en la clínica. Cuando quiera, Gustavo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sí, mi charla va a ser un poco distinta de las dos previas, espero que no se asusten, y en todo caso si tienen preguntas luego lo charlaremos para aclarar un poco todo. Como dijo Joaquín, voy a discutir un poquito sobre cuestiones de aplicaciones de tracking en clínica y también en investigación en clínica, es decir, utilizando datos que resultan de la clínica para hacer procesamiento de señales. Este trabajo, las cosas que nosotros estamos haciendo, en general las hacemos en colaboración entre el grupo de investigación que tengo en la Universidad del Sur, en el que, como ven, tenemos una serie de investigadores, tenemos becarios, gente que se incorporó recientemente, pero tenemos de distintas áreas, la física, la ingeniería, la óptica, la matemática. Estamos trabajando en equipo para llevar adelante los estudios que realizamos. Perdón, Y por Gustavo, otro no se lado... ve tu presentación. perdón, tienen razón, no compartí la pantalla. Ahí vamos. Gracias, Joaquín. No, por favor. Como les decía, esto está hecho en colaboración, entre básicamente el grupo que tengo en la Universidad del Sur, que como pueden ver aquí, está conformado por este grupo de gente, investigadores y becarios, gente de ingeniería, la matemática, la física, distintas áreas, digamos. Y por otro lado, está conformado también por un grupo de gente que, integramos en lo que dimos en llamar el Centro Integral de Neurociencias Aplicadas, CINA, que es un espacio, una especie de clínica que fundamos hace unos 3 años con un colega, en el cual tenemos todas las áreas de los profesionales de la salud mental, como pueden ver, desde la neurología hasta la terapia visual, pasando por la psicología, la psiquiatría, la pediatría, todas las áreas. Y tenemos también un grupo de investigación. Por este lado, la investigación va por el lado de la musicoterapia, la audición, la psicología, o sea, campos complementarios entre la universidad y nuestro centro CINA. Esencialmente lo que les voy a contar tiene que ver con cómo utilizamos la técnica de eye tracking y otras técnicas para hacer, por un lado, diagnóstico, intentar hacer diagnóstico en estas áreas de la salud mental y en visión, y por otro lado, desarrollar herramientas en comunicación alternativa, en gente que tiene problemas diversos como la esclerosis múltiple o parálisis cerebral. Para todos los casos, lo que hacemos es utilizar los movimientos oculares como herramienta y los eye trackers como herramienta complementaria, digamos. Pero para poder explicarles un poquito sobre eso, les quería contar de qué tratan los movimientos oculares, cuáles son los movimientos oculares que los humanos tenemos, y se pueden agrupar básicamente en 4, unos que se conocen como persecución suave, los movimientos sacádicos, la deriva y el temblor. Vamos a utilizar particularmente los que corresponden a las sacadas o los sacádicos, ¿sí? La persecución suave lo voy a mencionar en otro momento, pero esencialmente utilizamos los sacádicos. ¿Qué son los sacádicos? Supónganse que uno tiene 2 personas, como estas, en una pantalla, y uno mira, ¿sí? Mira a una persona, mira a la otra, y hace movimientos con sus ojos, que van de un lugar a otro, ¿sí? Y en cada lugar, en cada una de las caras, uno se detiene una dada cantidad de tiempo. Estos movimientos de salto de una cara a la otra se llaman sacádicos, ¿sí? Y la permanencia en los lugares específicos en la cara se llaman fijaciones, ¿sí? Los sacádicos, en este caso, por ejemplo, creamos 2 imágenes que son prácticamente equivalentes, pero que a una le sacamos globitos para hacerlas distintas, y pusimos gente a buscar las diferencias, y lo que uno puede ver es que hay trazos de un lugar a otro que son las trazas largas, y luego ve puntos rojos, en este caso, ¿sí? Como que hay aglomeraciones ahí o como que hay ruido. Pues eso no es particularmente ruido, sino que durante la fijación, el sujeto, estando en un lugar más o menos definido, el sujeto puede estar haciendo pequeños movimientos, que se conocen como movimientos microsacádicos, que todos realizamos, ¿sí? Y que si
si uno le hace un zoom a este pedacito, por ejemplo, puede ver que aparecen todos estos movimientos que pueden ver acá. Esto no es ruido, el cerebro lo hace exprofeso. De hecho, los microsacádicos tienen un doble rol. Por un lado, hacer mini exploraciones en lugares pequeños, si es que uno está viendo una cara, por ejemplo. Y por otro lado, si es que no lo está usando para exploración, el cerebro lo que hace es utilizar los microsacádicos para mover la imagen que está delante de nosotros, ¿sí? en los sensores del ojo, de manera tal de que, por adaptación neuronal, la imagen no desaparezca de nuestro campo de visión. Es decir, si nuestros ojos no se movieran, el mundo que tenemos delante nuestro desaparecería por adaptación neuronal. Que es por la misma razón en la que, por ejemplo, en este momento ustedes no están sintiendo sus zapatos. Quizás hay algunos con pantuflas y por eso no lo sienten, pero en principio los que, digamos, tengan sus zapatos puestos o las remeras no notan eso, porque simplemente después de algunos milisegundos de estar actuando sobre un dado sensor, el sensor deja de informarle al cerebro que hay algo activándolo. Entonces, los microsacádicos tienen más de un rol, digamos, y de hecho en muchas situaciones los sacádicos son utilizados por el cerebro para prepararnos para saltar a determinados lugares y demás. Es decir, no son movimientos que sean inservibles para el cerebro, al contrario, son muy, muy útiles en general. Pero bueno, vamos a prestar particular atención nosotros en los movimientos sacádicos, esencialmente. Luego están dos movimientos adicionales, la deriva y el temblor. La deriva es esencialmente como nuestro ojo, digamos, está dirigido por una serie de músculos y tiene, por ejemplo, para hacer un movimiento horizontal como este, tiene dos músculos en los laterales. Entonces, esos músculos se activan para hacer una rotación y mantienen cierta tensión para mantener el ojo en esa posición. Cuando esa tensión falla un poquito, es decir, por alguna razón la tensión que mantienen no es tan correcta, podría decirse, entonces el ojo empieza a desplazarse porque un lado tira más que el otro. Y eso da lugar a lo que se conoce como la deriva, ¿sí? O el arrastre, vendría a ser. La deriva, cuando los microsacádicos están siendo utilizados para explorar un pequeño detalle en alguna imagen que uno le está interesando, la deriva es quien se encarga de hacer estos movimientos que el cerebro exprofeso utiliza para que no desaparezca el mundo delante nuestro. Y el temblor esencialmente es el temblor que podemos ver en nuestra mano. Cuando uno intenta dejarla quieta, la mano se mueve un poquitito, y de la misma manera que ocurre eso en los músculos de la mano, también ocurre en los músculos de los ojos. Las dimensiones de estos movimientos, los sacádicos pueden ser de hasta 60, 70 grados, ya 70 es un límite muy, muy alto, en ese caso ya uno rotaría la cabeza. Los microsacádicos ocupan del orden de 100 sensores, es decir, los conos y bastones que tenemos en la retina. La deriva es del orden de 10 sensores, o sea, es movimiento relativamente pequeño, y el temblor es del orden de un sensor, con lo cual es, digamos, poco percibible desde el punto de vista del exterior. Digamos. Si uno observa el ojo no se nota en lo más mínimo eso, a no ser que tenga un instrumento de medición como un eye tracker de muy alta precisión. ¿Qué significa hacer eye tracking? Esencialmente es traquear o seguir los movimientos oculares. Dada la cabeza fija, ¿sí? O la cabeza en movimiento, lo que un aparato va a hacer es detectar las pupilas o el iris, el limbus, que es el borde externo del ojo, ¿sí? de la parte coloreada del ojo, y hacer un seguimiento de eso. Hacer un seguimiento de la cabeza y hacer un seguimiento de las pupilas particularmente. ¿Cómo se hace eso? Al menos con lo que se llama video tracking, se coloca un aparato, que es el eye tracker, donde ven aquí abajo, en la base de un laptop, digamos, en la base de la pantalla. Este aparato tiene emisores en infrarrojo, tiene LEDs de alta potencia en infrarrojo que generan un campo iluminado, como el que ven acá en amarillito, ¿sí? En donde uno se ubica. Y en ese sector, al estar iluminado, como el infrarrojo nosotros no lo percibimos, y la cámara que utiliza el eye tracker está dada en infrarrojo, tiene sensibilidad en infrarrojo, entonces detecta perfectamente nuestra cara, digamos, todo lo que le presentamos adelante. Entonces lo que hace el eye tracker es analizar la imagen, ¿sí? Detectar primeramente los bordes de la cara, y luego dentro de los bordes de la cara busca la pupila, que es un punto negro, se ve como un punto negro intenso, y 90 veces por segundo, 30 veces por segundo,
hasta 2000 veces por segundo, samplea la cara y detecta la posición de ambas pupilas. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y manda la información de la posición de la pupila en tiempo real a la compu. ¿Sí? Por otro lado, lo que uno hace, una vez que detecta las pupilas, lo que tiene que hacer es correlacionar la imagen que está en la pantalla con la posición y la rotación de las pupilas. Para eso se hace un proceso de calibración que ubica 4 puntos en los extremos de la pantalla, ¿sí? Y hace mirar al sujeto en ese punto, entonces ubica la posición de las pupilas con la ubicación del punto. Lo hace con otro punto, digamos, se puede hacer con 3, 7, 9 puntos, y eso lo que hace es correlacionar la ubicación de las pupilas con la ubicación de algún dado conjunto de píxeles en la pantalla. Una vez que tiene eso, que está correlacionada la pantalla y la mirada, entonces cualquier movimiento que los ojos realicen puede ser guardado como una serie de datos en posición en X, posición en Y y tiempo. Esa es lo que uno guarda en la compu. Aquí les muestro cómo se ve una imagen en infrarrojo de los ojos, y entonces lo que el eye tracker hace es detectar el borde negro y a eso ubicarle o un círculo o una elipse, ¿sí? Y como ambas figuras geométricas tienen un centro bien definido, entonces es muy fácil de guardar la posición de cada ojo, ¿sí? En tiempo real en la compu. Se transfiere a través de un USB. Aparatos de bajo costo que uno puede encontrar en el mercado o relativamente bajo costo. Un aparato como este, un GP3, que está habilitado para investigación, que da ambos ojos, da información de pupila y otros datos como el ritmo cardíaco y demás, cuesta del orden de $650, es bastante accesible, más el traslado, el ingreso por aduana y demás, pero sigue siendo relativamente accesible. Un Tobii 4C, que hoy en día ha sido reemplazado por un Tobii 5, que habilitado para investigación cuesta del orden de los $2.500, y después un Tobii Pro, que uno lo puede utilizar en el campo abierto, digamos, y con una ganancia de información muy buena en muchos aspectos en terreno, ¿no? Pero es un aparato caro, relativamente caro. Un iLink, como el que tenemos en la universidad, que tiene hasta 2000 ciclos por segundo, cuesta del orden de $50.000, y claro, es difícil de andar transportando y llevando a distintos lados, con lo cual aparatos de bajo costo para los experimentos y los estudios que nosotros hacemos funcionan perfectamente bien. Vamos directo a las aplicaciones ahora. Lo que me interesa mostrarles es, por ejemplo, esta es la data que uno obtendría con un iLink 1000, como les decía, que es un aparato de alto costo. Estos son los datos, esto es tiempo y esto es posición. Lo que ven en naranjita corresponde a la posición en X de las pupilas en la pantalla, y lo que ven en azul es la posición en Y, es decir, de cada ojo, la posición en X y en Y del ojo en movimiento ante una tarea bien definida. Como ven acá, hay grandes saltos en la coordenada, hay otros pequeños saltos, hay deriva, que es el drift que yo les decía que aparecía, y por otro lado hay como pequeños ruiditos en la misma señal. Fíjense que hay saltos muy, muy altos, hay un pequeño ruido, que es el ruido del instrumento, pero hay otros pequeños saltitos que pueden verse acá, en distintos lados, que parecería ser que es información también como ruido o irrelevante. Sin embargo, a lo que apunto con este gráfico es en mostrarle de que uno tiene una gran cantidad de información, no solamente sobre la estructura interna del ojo, sino sobre el comportamiento que una persona tiene ante una tarea de tipo cognitivo. Toda la información está plasmada en este tipo de gráfico. Y de acá se puede extraer una cantidad enorme de información. Lo que les voy a contar particularmente está en el área de la salud en visión, la neuropsicología y la comunicación alternativa y aumentativa. Son los desarrollos en los cuales hemos avanzado considerablemente. En salud visual, como les decía, ese pequeño bultito que veían, que yo les mencioné, que era lo que se conoce como overshoot, que se ve acá, que es muy, muy pequeñito en el dato, en realidad está asociado a oscilaciones internas en el iris. Es decir, es una información que uno obtiene sobre la oscilación del ojo internamente. Como el ojo rota a alta velocidad cuando uno está mirando distintas cosas en la pantalla, al rotar y frenar bruscamente, lo que hace es que el iris oscila internamente y uno puede medir esas oscilaciones. Entonces, información de este tipo, que nosotros hemos modelado
y representado muy precisamente, lo que permite hacer es, por ejemplo, estudiar situaciones en las cuales uno pone una lente intraocular, que lo pone entre el cristalino y el iris, en el interior del ojo, ante una operación, por ejemplo, por cataratas. Cuando uno pone una lente, puede chequear el estado interno del ojo haciendo estudios de ese estilo. Es decir, utilizando un eye tracker que no tiene ningún contacto con la persona, que está puesto como a 60 centímetros de la persona, puede obtener información valiosa tanto de las oscilaciones del cristalino como oscilaciones del iris o oscilaciones de la córnea, que son tres estructuras importantes en el ojo humano. Esto lo hemos modelado, somos capaces de representarlo muy bien y hemos tenido información muy interesante sobre estas características. Por otro lado, estamos trabajando también en la cuantificación del nistagmus, que es una patología que hace que el ojo se dispare sistemáticamente en distintas direcciones, incluso rote sistemáticamente, y lo que hemos hecho, hemos generado una especie de test en el cual ponemos chiquitos a leer un texto relativamente sencillo que tenemos muy bien estudiado, y entonces analizamos las características de los movimientos oculares que las personas tienen. Este es un típico registro de eye tracking de lectura de un chiquito normal, un neurotípico. Esto es lo que uno ve en los primeros 2 segundos, por ejemplo, y este es el dato que corresponde a un chiquito, también leyendo el mismo texto, pero que tiene nistagmus. Como pueden ver, las alteraciones respecto al otro son enormes, y uno puede ver el dato en los primeros 2 segundos, y es absolutamente complejo lo que aparece ahí dentro y difícil de cuantificar. Entonces hemos desarrollado, trabajando con los datos punto a punto en tiempo real, hemos desarrollado una serie de indicadores que nos permiten cuantificar la cantidad de nistagmus que tiene, que nos permiten identificar los ángulos en los cuales esto se da lugar, la intensidad del nistagmus y demás, a partir de las mediciones de la velocidad que un sujeto tiene, un sujeto neurotípico, como ven acá en rojo, ¿sí? Y un sujeto con nistagmus presenta. Es decir, estos son los datos de la velocidad punto a punto que un sujeto con nistagmus tiene y un sujeto sin nistagmus. Como puede verse, la dispersión de un sujeto con nistagmus es enorme en cuanto a velocidad, por esta cosa que tiene, que se le dispara el ojo a medida que va leyendo. Entonces uno puede cuantificar cuánto tiempo permanece en el área de lectura, cuántas veces sale, a qué velocidad lo hace. Hay una serie de parámetros que son indicadores del tipo de nistagmus que tiene, de la intensidad del nistagmus y demás. Realmente es muy útil tener un aparato de estos en el cual nuevamente no invade para nada a la persona. Es un aparatito que está puesto delante de la compu, que no genera luz, no genera nada llamativo, si se quiere. Y realmente es muy útil. En neuropsicología hemos trabajado en varias áreas. Para eso hemos desarrollado una plataforma que le llamamos CIMESH, en el cual están contenidos los datos del paciente, los distintos test que utilizamos. Esta plataforma guarda datos de video, es decir, graba a la persona, graba el audio de lo que está ocurriendo, hace el senseo de eye tracking y presenta además los experimentos y hace una evaluación después del proceso de estudio, larga una serie de datos mínimos de cada uno de los estudios. Así es como se perfila, digamos, uno presenta la computadora con el eye tracker y esto es lo que uno utiliza normalmente en los estudios. Hemos hecho estudios en dislexia, ¿sí?, para la cuantificación, y puedo mostrarles aquí cómo se ve la lectura de un texto registrada con un eye tracker. Así va avanzando el niño, se puede ver la cantidad de retrocesos, las palabras en las cuales demora más tiempo, toda una serie de información que queda guardada y que permite un procesamiento posterior que es muy amplio, da una gran cantidad de info. Y bueno, a partir de ella uno saca los mapas térmicos. Ven, esto es el resultado de la plataforma. Tenemos el número de fijaciones, la duración de las fijaciones, la distancia recorrida, un montón de información que sale inmediatamente, el tiempo de lectura y cosas de ese estilo. A partir del eye tracker uno puede ver, estos son los renglones, esto es la coordenada X del sujeto leyendo, y uno puede ver cuándo retrocede, ¿sí?, los momentos en los cuales retrocede, cuándo cambia de renglón, cuáles son las palabras que le llevó más tiempo, que le dio más dificultad leer. Es decir, hay un montón de info súper valiosa disponible muy fácilmente. A partir de eso uno puede calcular la velocidad lectora. Por ejemplo, en un chiquito con dislexia uno puede registrar que tiene 47 palabras por minuto,
¿sí? Mientras que en un chiquito normal uno tiene el orden de 101 palabras por minuto y puede hacer el análisis, fíjense aquí, de comparando con la velocidad lectora media, uno puede ver dónde aumentó la velocidad, dónde bajó, cuáles son las palabras que le fueron más dificultosas y demás. A partir de la implementación de herramientas de Machine Learning, hemos desarrollado una técnica que permite discriminar rápidamente quién está teniendo un problema de dislexia y quién no, a partir de simplemente tomar los datos de la lectura, y uno tiene, de nuevo, procesando la información muy rápidamente y muy fácilmente, después de haber hecho una especie de baremo, puede catalogar, no catalogar, pero sí discriminar info que le puede sugerir al psicopedagogo hacer un análisis más particularizado en ciertos aspectos, ¿sí? Porque se identifican detalles importantes de la dinámica de lectura de cada chiquito. En el trastorno por déficit de atención hemos trabajado también, hay toda una serie de test que se pueden implementar, nosotros los tenemos implementados en nuestra plataforma, todos ellos con eye tracking, y particularmente les muestro aquí lo que corresponde al TMT, que es un test en el cual el sujeto tiene que buscar números uno por uno de la secuencia del 1 al 25 y presionar la barra espaciadora cada vez que encuentra un número de la secuencia. Esto es lo que uno observa en el comportamiento del sujeto. Se puede ver perfectamente cuándo se demora más, qué tipo de estrategia de búsqueda tiene, de qué manera procede, si hace el test o no lo hace, ¿sí? Hay toda una serie de datos que se pueden sacar de aquí que son realmente muy valiosos desde el punto de vista de la física, del modelado de la dinámica de los sistemas, y también desde la clínica, desde el punto de vista de cómo el sujeto procesa la información. Bueno, con esta data, nosotros, analizando el test, uno puede identificar las regiones en las cuales el sujeto busca, en las cuales avanza rápido, en las cuales vuelve a buscar, y para eso uno tiene con toda la data, recorriendo para ver entre qué números estuvo buscando, cuándo avanzó rápido, cuándo volvió a buscar, cuándo avanza rápido, dónde se demora, en dónde pierde tiempo. Toda esa información se puede cuantificar, y de hecho hace un tiempo la utilizamos con el neurólogo de nuestro equipo, para estudiar a una persona que había tenido un accidente de tránsito grave cuando era pequeño y tiene problemas atencionales, y el neurólogo quería chequear el efecto de la medicación en esta persona. Entonces le hicimos una evaluación previa a la medicación y posterior, un par de meses después de medicado, para ver cuáles eran las diferencias que se observaban. Y realmente son significativas. El neurólogo quería observar esto, quería ver si la medicación lo llevaba a la normalidad, lo de un neurotípico, ¿sí? Y bueno, encontramos cambios significativos, realmente fue muy valioso hacer el estudio, y con estos parámetros que nosotros hemos definido, uno puede ver el comportamiento del sujeto, particularmente cada sujeto comparado con el sujeto medio, que está graficado en azul, y en comparación con la desviación de los sujetos evaluados, que nos dan una media. Entonces podemos ver cómo es que el sujeto que estábamos evaluando estaba en el proceso antes de tomar la medicación y luego de tomar la medicación. Podemos definir un parámetro también de búsqueda y otros parámetros que realmente nos permiten cuantificar y dar información muy valiosa en cada patología. Entre otras patologías en las que se ha utilizado eye tracking está la detección de esquizofrenia, en el estudio de Alzheimer, en Parkinson, detección temprana de esclerosis múltiple, concussion, en autismo. Bueno, toda una serie de patologías en las cuales se ha avanzado hoy en día muchísimo en la utilización de eye tracking, tanto para diagnóstico como para caracterización. Nosotros estamos trabajando en el censado de otras variables, otras magnitudes fisiológicas también, que son de nuevo no invasivas, y la idea es, por ejemplo, determinar el tamaño de la pupila, que está muy asociada a la magnitud, las dimensiones de la pupila, a el enganche que tiene con la tarea cognitiva, la atención que está prestando. Hay una correlación directa entre el tamaño de la pupila y la tarea que está realizando. Y por otro lado también estamos empezando a trabajar en thermal imaging, que también hay un correlato entre la temperatura que el sujeto tiene en esta parte de la cara y la nariz con la tarea cognitiva que tiene. Cuanto más involucrado está en la tarea, más emiten el infrarrojo en estas regiones. Por lo tanto, estamos queriendo, a partir del eye tracking, obtener los movimientos oculares, el diámetro de la pupila, el ritmo cardíaco para determinar niveles de ansiedad, y también las imágenes térmicas, de manera tal de también tener un correlato sobre su atención en las actividades que está desarrollando.
hemos trabajado y estamos trabajando en comunicación alternativa y aumentativa. Hemos desarrollado equipos que nos permiten a personas que tienen esclerosis múltiple, por ejemplo, o parálisis cerebral, comunicarse, activar, digamos, arrastrar el mouse de la computadora y activarlo, es decir, generar un mouse basado en el traqueo de la cabeza, esencialmente, o del traqueo de sus ojos, y la activación de los botones del mouse a través de distintos dispositivos, de soplido, de absorción y demás. Y por otro lado tenemos un traqueo utilizando la webcam normal, y por otro lado generando un sistema de head tracker nuestro, distinto, que también se basa en traquear un punto que está en algún lado en la cara del sujeto. Les muestro aquí cómo funciona el dispositivo. Ven simplemente con la rotación de la cabeza y un soplido, en este caso, con un micrófono, un soplido activa el botón del mouse, de manera tal de que uno puede ir activando un teclado, simplemente rotando la cabeza y soplando. Para las personas que tienen parálisis y esclerosis múltiple, esto es súper útil. Por otro lado, desarrollamos un sistema de comunicación alternativa y aumentativo para chicos fundamentalmente para personas con parálisis cerebral, y esto nos ha dado muy buenos resultados. La verdad, estamos muy contentos con esto. Y las técnicas que utilizamos son eye tracking para la activación de pictogramas en pantalla, y eso habilita una forma de comunicación alternativa que no requiere un alto desarrollo cognitivo y permite a personas con muchas dificultades comunicarse. Esto nos pone muy contentos porque primeramente desarrollamos el sistema de comunicación, luego un sistema de evaluación para cuantificar el nivel de retraso cognitivo o el nivel cognitivo que cada persona tiene, y luego desarrollamos también un sistema de aprendizaje, tipo una escuela, que permite aprender cosas utilizando la comunicación alternativa. Esto nos ha dado muchísima satisfacción. Fíjense este caso. Muy bien. Muy bien, Juaco. Este chiquito pudo por primera vez, digamos, poner el juego y el video que deseaba con sus propios medios, actuando él solo con el dispositivo. La verdad que eso nos pone muy contentos. En las varias direcciones que hemos estado trabajando hemos tenido resultados muy lindos, que dan mucha satisfacción, por un lado porque en ese caso la ciencia se mete en la clínica y ayuda, y en este caso es con personas con mucha dificultad, le estamos ayudando a resolver un montón de problemas. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Buenísima la presentación, Gustavo. La verdad que te agradezco por estar acá en las jornadas, y espero que próximamente podamos estar colaborando en algún proyecto juntos. Sí, esperemos que sí. Bueno, gracias, Joaquín. No, por favor.